Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues empezamos este mes entrevistando a gente, a miembros de la Federación de Comunidades Judías de España. La semana pasada tuvimos con nosotros a Isaac Ben Saqué, que bueno, en realidad fue como un homenaje, ¿no? Y durante este mes durante el mes de febrero sí que vamos a ir entrevistando a miembros y directivos de la propia federación. Y hoy contamos con Ariel Girondí, presidente de la Comunidad Judía de las Islas Baleares. ¿Qué tal, Ari? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada. Pues paso a su presentación. Como he dicho, es el presidente de la Comunidad Judía de las Islas Baleares desde el 2018, miembro de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de las Islas Baleares, profesor de Deontología en el Máster de Ciencias Policiales de la Universidad eh, de De las Islas Baleares, Baleares, de Baleares. perdón. Profesor de intervención policial en numerosos cursos básicos y de ascenso en la Escuela de la Policía Local de Palma de Mallorca y en la Escuela Balear de Administración Pública. Ha desarrollado toda su actividad profesional en el ámbito de la seguridad pública. Subinspector en la Policía Local de Palma de Mallorca, coordinador general de seguridad ciudadana en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, jefe de estudios policiales en la Escuela Balear de Administración Pública de la Consellería de Interior del Gobierno de las Islas Baleares. Inspector jefe de la Policía Local de Antrax, Mallorca, actualmente jubilado. Pues bien, Ari, ¿cómo está la situación en este momento en la comunidad judía de Baleares? ¿Cuál es la realidad que se vive? Bueno, también es variada la situación que vivimos, también depende de momentos, pero básicamente la comunidad de Palma viene a ser muy parecida a las comunidades que hay en el resto de España de de nuestro tamaño. Por tanto, no hablo de Madrid, no hablo de Barcelona, pero bueno, todas las demás más o menos nos parecemos. Quiero decir, hay una falta de continuidad en la presencia de los miembros. Puedes tener Kippur, Rosh Hashanah y Pesa absolutamente lleno, desbordando la sinagoga, y luego otros días te cuesta hacer Minyan. Quiero decirte que no hay una continuidad. La pandemia, como ya hemos dicho un par de veces, nos cortó mucho todo el proyecto que llevábamos, sobre todo un proyecto que quería renovar la parte religiosa por un lado y la parte cultural por el otro, es decir, intentar atraer gente desde los diferentes sectores de interés que pueda haber en cualquier comunidad, y eso pues la verdad es que nos partió un poco. Luego el resto, pues bueno, son comunidades que nos vamos haciendo mayores todos y que tenemos poco relevo. Eh, Hay un poco compromiso con las comunidades, ¿vale? La gente va viniendo, tiene ganas, le gusta, está una temporada, pero después se vuelve a marchar, desaparece, y tienes que ir llamando a ver si es que ha pasado algo, etcétera. Por tanto, es una falta de continuidad y una falta de relevo. Por tanto, eh, las, las actividades que se realizan en la sinagoga, y se realizan muchos, ahora terminamos este domingo la Asamblea General Ordinaria, donde dimos cuenta de las actividades que habíamos hecho en los últimos 6 meses, y nos salían más de 30 actividades, es decir, que íbamos a 4 o 5 por mes. Es decir, es bastante amplio, una situación muy poco favorable, porque desde el 7 de octubre el tema ha cambiado radicalmente. Y bueno, esa es la realidad que podría repetir cualquier presidente de comunidad en España. Muy bien. Y cuéntanos un poco qué es la proposición no de ley. ¿Qué trascendencia tiene? Bueno, aquí se ha dado una cuestión muy paradójica, y voy a intentar explicarlo. Antes de las elecciones para las administraciones locales, ayuntamientos y comunidades autónomas, hubo un compromiso por parte del Partido Popular de rescatar lo que era
el reconocimiento a la discriminación que se había producido con los chuetas en la comunidad autónoma, o sea, en la comunidad autónoma, en Mallorca, porque no es una cuestión que afecte a Menorca e Ibiza, solamente afecta a Mallorca, y que por tanto ellos se comprometían a presentarlo en el Parlamento y darle un aire eh, más bien práctico, es decir, fomentar el estudio, fomentar la concreción de algún tipo de museo, de algún tipo de espacio propio. Y eso coincidía, y eso se hizo en septiembre del 2023. Esto a su vez coincidía con lo que ya hizo Maxo Benalal en su momento cuando era diputado de Ciudadanos en el 2020, en junio del 2020, en el que la proposición no de ley, él también tuvo una, no era tan amplia como esta, pero sí incluía dos cuestiones fundamentales. Una era asumir que el Parlamento Balear asumía la definición de antisemitismo que está en el Instituto de Recuerdo de la Shoah, que es el que está reconocido prácticamente en toda Europa, y al mismo tiempo iba con un ataque frontal contra el BDS y todas las actuaciones que se podían derivar de ese tipo de actuaciones. Por tanto, si cogíamos la proposición no de ley de Maxo del 2020 y la poníamos al lado de la actual del 2023, cubríamos perfectamente todos los ámbitos que nos pudieran afectar. ¿Qué ha pasado? Pues que desde el 7 de octubre todo el andamio se fue abajo, ¿vale? Todo lo que fueron las mociones que cada uno de los partidos presentó para mejorar un poco las proposiciones que presentaba tanto el PP por un lado como Ciudadanos por otro. Hay que tener en cuenta que la del PP se aprobó por unanimidad, o sea, no hubo excesiva discusión. Y la de Maxo también se aprobó por una amplia mayoría, excepto por Podemos, pero se aprobó. Todo lo que era la lucha antisemitismo, todo lo que era el poder ir contra las actuaciones del BDS, no sirvió absolutamente para nada, absolutamente para nada. Desgraciadamente, yo creo que es una cuestión que afecta a todas las comunidades judías de España, por mucho que en los parlamentos, en los ayuntamientos, etcétera, etcétera, vaya normativa que nos pueda, de alguna manera, proteger contra el antisemitismo reinante, etcétera. Al final no vale para nada, porque no hay nadie que obligue al cumplimiento. Son propuestas no de ley que a nosotros nos alegra muchísimo, que estamos muy contentos, que damos ruedas de prensa, que lo enviamos por todas partes, pero a la hora de la verdad, como ha pasado a partir del 7 de octubre, nos encontramos que hay una respuesta absolutamente desmedida hacia las comunidades, no solamente contra la de Baleares, ha pasado contra todas, pero es que en las Baleares es la única comunidad que tiene dos proposiciones no de ley que cubre, como he dicho antes, todo el espectro de posibilidades para luchar contra el antisemitismo. Es inútil, es inútil. Si no hay una decisión clara, una voluntad muy decidida por parte de los poderes públicos de afrontar este tipo de comportamientos, al final nos quedamos con muy buenas intenciones, con algo que nos alegró mucho porque había un reconocimiento, pero a la hora de la verdad terminamos con 4 policías nacionales en la puerta cada vez que hacemos Sí. Kabbalah Shabbat. Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Cuestión que conocen perfectamente tanto Simón, que está ahí, Isca, que también ha contactado, en fin, uh, pues todos los que vivimos en esta comunidad. Sí, la verdad es que, y además, bueno, lo como hemos hablado en otros momentos, ¿no? Que parece que todos esos manifiestos, ese manifiesto que me mandaste el domingo de Sí, los artistas, es curioso porque ese manifiesto y las manifestaciones se dan cuando pasan cosas con el pueblo judío, porque ni por claro, Ucrania, ni por el Yemen, ni por Sudáfrica, la gente se manifiesta, las calles vacías. O por sea que nadie. hay como, pero es lo que hablábamos, no sé, ese antisemitismo está ahí, hace falta Sí. una pequeñita llama para que ya todo aparezca de nuevo, ¿no? Con otro nombre, pero ya está.
Yo de todas maneras tengo que decir, y los miembros de la comunidad que están ahora conectados aquí lo pueden confirmar, a mí me ha afectado mucho. A mí me ha afectado porque no me esperaba de ninguna manera, como ya sabes a veces, ¿no? Que algunos se tiran al monte y no tienen ningún problema, pero no esperaba que en su conjunto todo lo que podría ser un centro izquierda se pusiera como se ha puesto. Es impensable, o sea, impensable. Personas que una semana antes, 2 semanas antes, me llamaron por teléfono para darme la enhorabuena, para que contáramos con su colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Al final fue nada. Y desde el 7 de octubre, ni una sola llamada con el reconocimiento de lo que había sucedido, su apoyo, etcétera. Ni una. Ni siquiera del obispado. Mira que lo llevo mal yo esto, ¿eh? Porque habíamos tenido relaciones bastante estrechas para poder trabajar juntos, etcétera, etcétera. Y al final te quedas más solo que la una. Y tú Sí, dices, sí, ¿y qué ha pasado aquí? Es decir, ¿qué nos ha ha pasado a pasado aquí? muchos. Sí, nos Eh, pasa mucho. Pero a ¿Vale? nivel individual y Pero todo, a nivel Pero, individual. Estrella, estamos hablando de menos de un mes. Se Sí, sí, sí. aprobó la proposición no de ley el 12 de septiembre, que fue un gran esfuerzo y una gran alegría para toda la comunidad chueta de la comunidad nuestra, de los que no muestran ningún interés especial por el tema de la religión, pero sí son herederos de esa situación tan difícil, tan discriminatoria y tan dura. Muy bien, pues ¿qué ha pasado? Pues que nada. Es decir, te has quedado con una alegría momentánea y después dices, ¿y esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Pues que aflora. Por poco que rasques, ahí lo Flora. tienes. Sí, 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 ahí sí, sí, totalmente. Y siempre aflora de alguna manera. te digo que me afecta y las personas que están aquí lo saben. O sea, yo no he reaccionado ni hago las cosas de la misma manera que lo hacía antes del 7 de octubre, Sí, ¿no? la verdad es que es bastante triste. Mm. Cuando has comentado algo de los chuetas, ¿puedes contarnos un poquito más acerca de eso? Bueno, chuetas, creo que aquí hay personas que están más capacitadas que yo para hablar del tema. Veo, veo a Laura, que está aquí, y a Isca, Laura Miró. Bueno, digo Laura Miró porque el que en en estos últimos 20 años, ha dado a conocer cuál es la situación chueta desde un punto de vista de la historia oral, de poder hablar con todos los descendientes, etcétera, etcétera, y también hacer un recorrido por sus ámbitos familiares, etcétera, etcétera, que es Miguel Segura, que es vicepresidente de la comunidad nuestra. Y ahora, pues bueno, el relevo lo toma ya Laura Miró, que es historiadora y que ya ha publicado 3 o 4 libros sobre la cuestión. Y entonces, pues bueno, creo que es una cosa que ya se ha dado a conocer, aunque cuando sales, y sobre todo con Simón y cuando hemos estado en Israel, y hablamos del tema de los chuetas, te miran que parece que te acabas de caer de un campanario. O sea, no saben ni de qué les estás hablando, para nada. Entonces, es una labor pedagógica que tienes que seguir para dar a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya ha habido un reconocimiento de la deuda histórica que tiene Mallorca con los chuetas en esa proposición no de ley del día 12 de septiembre, después nos pasa lo que nos pasa. La verdad es que es un poco desanimador y personas como Laura han sufrido un acoso grave. No estamos hablando de que a lo mejor te ha mirado mal cuando... No, 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 no. Un acoso grave en las redes, etcétera, etcétera, por defender una identidad, por defender un judaísmo, por defender una serie de principios que son propios. La gente estará más o menos de acuerdo, pero no te pueden atacar por eso. Van a atacar porque lo hayas planteado mal o que tengas problemas metodológicos a la hora de exponerlos. Pero lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que te ataquen por eso. Y eso es lo que nos ha sucedido. Entonces, para recapitular un poco, y por favor, si Laura y tal digo alguna cosa que me corrijan, y Isca, que también lo ha vivido muy, muy profundamente, se trata de judíos conversos al cristianismo a lo largo de la historia desde el siglo XV hasta el actual. Si bien el tema chueta no se empieza a emplear hasta el siglo XVII, que ya empieza a coger su principio.
Pero cuando se produce la expulsión de los reyes católicos en el 92, en Mallorca ya no había judíos. Ya se habían convertido todos en 1432. Por tanto, el decreto de expulsión no tuvo efecto en Mallorca y no tuvo demasiado problema durante una serie de años. Hasta que el judaísmo, que había significado ese problema eh, tan profundo social, y mantuvo una calma, una tranquilidad, sin embargo, se fue exacerbando poco a poco a través de los conversos. Es decir, se traspasó desde el ámbito del judaísmo ya desaparecido, se empezó a traspasar a los conversos, viendo en los conversos pues, toda una serie de defectos, por decirlo así, que se había achacado a los judíos en su momento. Esa ha sido la progresión de ese antisemitismo que se aplicaba a los chuetas a lo largo de estos siglos. La última actuación, la de 1691, en la que se produjo un auto de fe en el cual se ejecutaron a 34, 35 chuetas y se quemó en vivo a 3 más por el mantenimiento de su propia fe. Por tanto, y de eso se ha ido derivando sin las actuaciones claras de una Inquisición que desaparece prácticamente en el trienio liberal del siglo XIX. Sin embargo, sí queda muy profundamente arraigado el antichuetismo. Es decir, la Comunidad de Mallorca no acepta de ninguna de las maneras la existencia de los chuetas. Por tanto, a partir de ahí empieza una discriminación en la cual no son aceptados ni en los gremios, tienen que formar un gremio propio, ni en los gremios, ni en la iglesia, ni en el ejército, ni en la marina, en ninguna parte. O sea, son excluidos sistemáticamente de cualquiera, hasta el punto de que se produjeron 3 pragmáticas de Carlos III delante de la protesta de los chuetas que vivían aquí, que se consideraban buenos súbditos del rey. Pues a pesar de las 3 pragmáticas, se siguió exactamente igual. Y te digo que incluso, y no nos lo pensábamos, y eso forma parte de esa desagradable sorpresa hasta el día de hoy. De hecho, el primer alcalde de la etapa democrática en Palma de Mallorca era Ramón Aguiló. Aguiló es uno de los apellidos chuetas. Bueno, pues a la sede del ayuntamiento le llamaban la sinagoga, el judío, le llamaban de todo. Y estamos hablando ya de etapa democrática. O sea, no es que estemos hablando de la época de María Castaña, estamos hablando de hace prácticamente 2 días. Y eso se va repitiendo de una forma periódica, más o menos abierta o subterránea, pero se va produciendo. Y esta es la realidad. Realidad que solamente afecta a Mallorca. Repito, no afecta ni a Menorca ni a Ibiza, solamente a Mallorca. Y la gente, si quería entrar en religión, tenía que irse a la península. Es decir, el chueta básicamente es un cristiano. Se ha producido una conversión en su momento a lo largo del siglo XV, bueno, del XVI, bueno, y realmente están dentro del ámbito cristiano y son gente seria que trabaja, etcétera, con una moral propia, que es una moral muy judía, pero trabajan, no hay pocas situaciones en las que no se aparten de ese cristianismo, pues da igual, absolutamente igual. Es esta especie de antisemitismo racial, algo muy parecido al alemán. Es decir, tú te puedes convertir en lo que tú quieras y te puedes vestir pues, de obispo, pero tú no dejas de ser un chueta, tú no dejas de ser un judío y por tanto no te aceptamos. ¿Vale? Y eso se está produciendo prácticamente hasta mediados del siglo XIX, del siglo XX. Ojo. Entonces eso significa que es discriminado tanto por el judío como por el cristiano, ¿no? No, por el judío no. O sea, por el judío, la comunidad judía en Palma tiene 52, 53 años. Se registró en el 71, 72 en el Ministerio de Justicia en su momento y la gran mayoría eran judíos que provenían del centro de Europa, de Inglaterra, algunos franceses. Una comunidad no era muy grande. Y tenían un desconocimiento básico de lo que era un chueta, que es decir, no entraban en esa situación. Tampoco había ningún chueta que especialmente
quisiera o se interesara por el judaísmo. El primero que lo hace es Nissan Ben Abraham, su nombre era Nicolau Aguiló, y fue el primero que se acercó a la sinagoga, tuvo, tuvo la dicha de coincidir con Benny Klein, de bendita memoria, y fue él el que le llevó, y hoy en día, pues, después de 50 años, el Ram Nissan vive en Israel, tiene toda su familia allí, y ha sido el rabino nuestro durante estos 2, 3 años, pero que, bueno, la situación económica pues ha frustrado que eso se pudiera repetir. Pero no había una. Es ahora, en estos últimos, no sé qué decirte, 15, 18 años, en el que la comunidad pues, ha aceptado sin más problema el que fueran entrando chuetas de una manera o de otra. Quiero decir, no ha habido especial en nada. Básicamente es el mismo desconocimiento que puede tener la gente en general. Sí, que puede tener cualquier español con un judío, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, sí. Pero ojo, no hace, bueno, no hace mucho, a lo mejor hace 8 años y tal, que la televisión de Baleares hizo un programa sobre chuetas y tal y cual, y la gente todavía decía que llevábamos cola y que olíamos de una manera especial. Sí, Pero se lo teníamos decían en rabo, serio. No, sí, lo decían en cuernos, serio. No lo decían en broma, lo tenían bien claro que claro, esto era así. ¿Vale? es Y luego le claro, preguntabas, ¿tú aceptarías que tu hija se casara con un chueta? Y el chueta era el primero que no. Después venían los gitanos, pero primero chuta que no. Y tú dices, pero ¿qué te han hecho? O sea, ¿qué comportamiento? Un judío, por favor. Un judío ya, eso ya, ¿me entiendes? Y esta sí, era bueno, una claro, realidad, es desconocimiento y el totalmente. desconocimiento Pero conlleva la el ignorancia y prejuicio la está, ignorancia al pero el odio. prejuicio está, Claro, el ¿me prejuicio está entiendes? siempre. El prejuicio está. Sí, sí, Y sí, la discriminación es absolutamente abierta. sí. Todos los que están aquí, veo a Pere Pau pues todos pueden contar historias de lo que les ha pasado en el colegio, con vecinos o con etcétera. ¿Vale? Pequeña, si quieres, pequeñas cuestiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya su tonada. Mire, es decir, son expresiones perfectamente arraigadas en el común de Mallorca en general, que le sale, ¿vale? Ojo, yo te voy a decir una cosa, hace 2 meses fui a una boda y no sé de dónde salió la conversación, ¿sabes? Y dijeron perro judío Ah, y bueno, saben sí. quién soy yo perfectamente, o sea, no, Ya, sí, sí, sí. ¿vale? Bueno, claro, Pero sí, sí, luego dijo, sí. ah, bueno, perdona, Un no dicho, me refería a ti. Dije, no, a ver, parece un dicho popular que es como pasó con esta señora que insultó a Bendodo, que le dijo judío nazi, y le dijo, y después el abogado, o mejor dicho, el juez dictaminó que bueno, que era un dicho popular. claro, Hombre, claro, es que eso es muy ya, fuerte. Un dicho popular, claro, eh, que te hace un bastante, traje. claro. Claro, es que el problema que tenemos es que hay muchos estereotipos, muchísimos estereotipos. Entonces, eso lleva a mucho desconocimiento, que si tienen la nariz larga, que si son avaros, Mm. que si controlamos la finanza, controlamos los medios, pues claro, la Bueno, persona no sabe realmente, hace, no sabe quién es el judío, no sabe lo que es. Ya, hace poco, cuando se dio aquí la conferencia de Francisco Gil White, en el turno de preguntas, y mira que no hablamos nada de Gaza, no hablamos de nada, solamente hablamos de Babilonia. Y dije, pues sí que nos vamos lejos, pero hablamos de Babilonia. La primera pregunta, la primera pregunta que hace del público, además un público muy educado, muy bien y tal, fue, ¿cómo es que pasa esto con los judíos si dominan todos los medios? ¿Ves tú? Eso Vale. es. De ahí saltamos a los protocolos de los sabios de Sion, que siguiendo una propuesta de Laura Miró, tendríamos que hacer una conferencia para explicarles qué es, porque les hablas de los protocolos de los sabios de Sion y la gente no tiene ni la remota idea de lo que eso es o no es. Pero un hecho como este está perfectamente arraigado. Y aquí hay personas que estuvieron en la conferencia y saben perfectamente que salga así. Hombre, ¿cómo podéis estar los judíos tan mal si domináis los medios? Yo digo, yo en mi casa no domino nada, voy a dominar los medios. O sea, alguien me lo, alguien me lo tendría que explicar, ¿vale? Sí, Por tanto, ese desinformación desconocimiento, absoluta.
hay un Bueno, y no problema. solamente eso, Ari, también el gobierno Dime. Bueno, es muy responsable, divide al pueblo y claro, la gente acaba siguiendo como borregos todas esas ya, manifestaciones hombre, y no tienen cuando criterio. alguien, cuando un grupo terrorista o dos te felicita, algo has hecho mal, Sí, sí, desde ¿vale? luego, Algo has desde hecho mal. luego. Puede que te hayas equivocado y hayas cogido el rábano por las hojas, ¿vale? Pero una vez tienes ese reconocimiento, haz marcha atrás rápidamente, porque si no, te estás convirtiendo en un cómplice, en un colaborador necesario y tal. Sí, sí, Cuando sí. los países de clara tradición democrática retiran los fondos a la UNRWA por todo lo que sabemos y más que hay, España dobla todavía su aportación. Son cuestiones Efectivamente, que se escapan de a la la lógica lógica total. totalmente. Y ojo, una cosa muy importante, como me preguntaba un periodista, ¿qué pasa? ¿Que a Israel no se le puede decir nada? Faltaría más, por supuesto que se le puede decir. O sea, como todo Estado democrático, se pueden criticar sus decisiones sin que eso implique que te llamen antisemita. Pero ojo, qué haces y cómo lo haces, porque es muy fácil saltar la barrera, como cualquier país. Si Estados Unidos ataca Afganistán o ataca cualquier otra cosa, uh, entonces, perdón, que tengo el teléfono aquí. Uh, entonces, se le puede criticar y puede salir tal. Israel, sí, su actuación en Gaza u otras en otro sitio puede ser criticable, no hay ningún problema. Lo que no puedes hacerle es negarle el derecho. Eso es lo que no puedes hacer, porque negar el derecho sí es antisemitismo. Eso sí lo es. Y si tú te basas en toda una serie de datos, etcétera, yo dije en la conmemoración de la Shoah el día 6 en el Consulat de Mar, en la sede del Gobierno Balear, yo dije que no hay ni una sola organización internacional independiente dentro de Gaza. Por tanto, nos tenemos que tragar los datos que te vienen de los diferentes ministerios de Hamas. Y tú dices, por favor, por favor. O sea, somos tan infantiles, Para somos tan fiarte de así. jamás, Entonces, efectivamente. claro, tú dices, si entendemos que la mentira es un arma de guerra, y así está puesto en el Corán, que luego lo cogen los marxistas y Lenin también lo introduce en sus proclamas y en sus historias, hombre, lógicamente tendrás que poner en cuarentena lo que se te está diciendo y tendrás que hacer un esfuerzo para mandar gente que realmente sea independiente. Pero es que hay independiente hay pocos. O sea, o tú te sujetas a lo que hay o vas a terminar arrastrado por un ciclomotor o te van a poner en la frontera si eres alguien conocido. Entonces, esto no lo sabemos. Entonces, claro, cuando ves el comportamiento de según qué gobierno, la verdad es que se te cae la mano a los pies porque dices, Total, con quién podemos contar? efectivamente, Quién puede entender la situación y que se vea? Tú no puedes menospreciar lo sucedido el 7 de octubre. No puedes hacer. efectivamente, Y si tú efectivamente. tienes gente secuestrada ahí dentro, gente nuestra secuestrada, tienes que hacer lo posible primero para soltarlos. ¿Y qué hace la Cruz Roja? Pues eso, tocando el trombón. O sea, así estamos. Así Bueno, yo. estamos, sí. Son Sí. organizaciones totalmente politizadas, sí, es Vamos a, cierto. aquí hubo hace 3, 4 años, un documental ganó uno de los Goya, ¿vale? Este documental se llamaba Caza. Todos los miembros del Gobierno Balear, de la oposición, todo el mundo felicitando a esta gente, enhorabuena y tal y Sí, sí, cual. me Y dices, acuerdo. ¿cómo que enhorabuena? ¿Cómo que enhorabuena? Si Sí, esto es una animalada. ¿Cómo que enhorabuena? ¿Vale? Y entonces un municipio eh, puso 3 días para pasarlo, ¿vale? Y yo fui a hablar con el alcalde y le dije, ¿usted sabe lo que está haciendo? Y uno, no, pero usted sabe lo que es. Sí, pero esta gente ha ido allí. Digo, mire, esta gente ha ido allí y ha salido de allí porque todo lo que ha dicho y va a decir está de acuerdo con Hamas, mm, sin más. Si no estás de acuerdo con Hamas, tú no filmas, tú no vas a ningún sitio. Y encima puede que te lleves un, efectivamente. ¿vale? Y yo dije, si usted quiere, vamos a hacer lo contrario. Vamos a ir a Israel y vamos a filmar. Usted solamente tiene que comprar un pasaje y una cámara de vídeo.
Y ya está. Usted irá a Israel, firmará lo que quiera, hablará con quien quiera, irá donde quiera y cuando se termine su plazo cogerá el avión y se volverá a España. Eso es imposible hacerlo en Gaza. Imposible. Bueno, efectivamente. pues todavía parece que estás... Tengo la gata encima que no hace más que pasarme. ¿Vale? Es decir, y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Sí, sí, además, lo que es más curioso que son el mismo gobierno que defiende el LGTBI, es muy Es que, curioso, ¿no? vamos a ver, Porque yo, fíjate que en Irán a un homosexual se le cuelga, perdón, en Gaza, ¿no? Que lo mal que tratan muchos a las mujeres, pero eso no se toca, yo en eso no se toca, es el día, impresionante. no me acuerdo qué día era, el día 21, sí, el día 21 de enero, yo estaba en Madrid porque teníamos la reunión con la federación. Y antes de la reunión yo me fui al Prado. Vi una manifestación, bueno, no eran los 25.000 que dijeron, pero había 4 o 5.000 personas, sí habían. Y salí, fui a mirar y me veo las banderas palestinas, la bandera LGTBI y la bandera feminista. Y yo dije, por favor, ¿qué puñetera empanada Sí, mental que tiene no, esta gente? efectivamente, no tienen ni Luego, idea. los Ujú. grupos CARE con la liberación de Palestina. Y no es que no entienda nada, es que lo entiendo demasiado bien. Y eso es lo realmente triste. Es muy Eso es lo triste, realmente triste. Si tú efectivamente. lees, si tú lees la carta fundacional de Hamas, que la puedes encontrar, luego el que quiera yo le paso la referencia, que es un programa de la Universidad de Yale, donde está la carta, te está diciendo que no hay ningún tipo de posibilidad de pactar con Israel. Ninguno. Desde el río al mar. Se terminó la historia. ¿Vale? Te está diciendo Haniyeh, que está allí, que no aceptan un Estado independiente palestino, porque eso implicaría tener que reconocer al otro Estado palestino, que es Israel. Por tanto, no se acepta. Y tú dices, ¿cómo? Con estos interlocutores, ¿cómo podemos negociar, hablar, ver? Porque ha Sí, 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 cambiado el sí. paradigma, ha cambiado. Y yo ya digo, no quiero centralizarlo todo en el problema de Gaza, pero sí es cierto que nos afecta profundamente porque los partidos políticos en España, ahora mismo enormemente posicionados en cada uno de los bandos, pues lógicamente te afecta. Y no es Sí. razonable que nuestra comunidad pequeña, con gente que ya empezamos a tener una edad, tengamos a 4 mocetones de la Policía Nacional en la puerta. Pero ¿y eso? Sí, sí, ¿Qué, sí. qué Sí, esperan lo que que hagamos? hablábamos con Isaac, con Kake, que Claro, es la única confesión que tenemos que tener en la puerta, claro. policía, patrulla, la única, Y los tenemos ahí porque y te llaman y te dicen, oye, que van a hacer una manifestación no sé dónde, que no sé qué, vale, vale, gracias, gracias. Y tú dices, también es mala suerte. O efectivamente, sea, sí, con el lema Palestina libre. Sí, claro, libre, pero libre no, de pero, jamás, o ¿no? sea, tú Sería puedes mejor. decir, Palestina libre, sí, ¿con quién? Ya me lo explicarás. Pero aparte de eso, en Mallorca también, en los carteles anunciadores, el último era de Galicia, en los carteles anunciadores el lema era del río al mar. Sí, sí, Y sí. sabemos perfectamente lo que eso significa. Lo Lo que sabemos significa. perfectamente, Total, ¿vale? Ay, pero no pasa nada. no pasa nada. Les aumentamos la asignación mensual. Pues Tremendo. si alguno de vosotros quiere, tenemos aquí, y no sé, Está comentabas antes que Aida, tenemos algunos Aida. chuetos. Hola. Aida, Muy bien. pues podéis reactivar el Hola. micrófono si alguien quiere preguntar, Sí. adelante. Buenas tardes. Aida ha levantado la mano, puedes reactivar Vale, ya adelante. está. Ari, qué alegría verte, qué alegría hablar contigo. Igualmente, igualmente. Mira, yo hasta que no ha pasado lo de esta guerra de Gaza, yo pensaba que no teníamos capacidad, o sea, que nosotros hacíamos muy grande el antisemitismo Eh, cuando la mayor parte de la gente no opinaba. ujú. Me parecía que Perdóname un segundo, discúlpame un segundo, por favor, un segundo, ¿vale? Pero no, dime. me parecía que teníamos un trauma con esa historia y que éramos nosotros los que distorsionábamos el antisemitismo haciéndolo mucho mayor de lo que era.
pero es brutal, brutal. Yo de verdad que jamás pensé que iba a haber una reacción tan virulenta, tan Total. perversa, tan eh, poco informada, tan ligera, hablando de los judíos de Israel, juzgando sin saber. Eso del río al mar. ¿Tú crees que saben dónde hay el río y dónde hay mar? No saben, no saben de qué se está hablando. Pero ellos lo utilizan porque es lo que cantilan en las manifestaciones. Y luego tenemos otra cosa, que nosotros nunca nos hacemos víctimas, ni cuando la Shoah, ni cuando la Shoah hemos querido jugar el papel de víctimas. Y estos lo han jugado toda la vida, desde que nacieron, Sí. porque les interesa ser víctimas para recibir dinero. Ujú. Cuando se firmó el acuerdo de Camp David y llegó Arafat a Gaza, por poco lo matan. Bueno, Porque él temía eso, él lo no temía. entendían, decían, pero ¿cómo firmaste? ¿No te das cuenta que si llegamos a ser un Estado normal, se nos acaba la financiación internacional? En aquel momento no tenía Irán este papel activo tan evidente como tiene ahora, pero de cualquier manera la ayuda internacional era brutal. Y ahora mismo, cuando tú le cuentas a gente que no está al día de las cosas, que Gaza por abajo es un metro brutal, brutal, pero es que además cada uno de los nuevos túneles que descubren es más sofisticado, es una cosa brutal. Pero es que yo creo que debajo de cada edificio hay un túnel. Es brutal. Y Sí, se han gastado todo el dinero en eso y tienen a la población viviendo como los vemos, que no tienen calles asfaltadas, que no tienen electricidad, que les tenemos que dar el agua, la sí, electricidad. O sea, es brutal. Y a pesar de todo, la culpa es de Israel. siempre, siempre, por definición. Pero hay una cuestión que es muy clara. Yo me acuerdo cuando se hizo la conferencia de Madrid, Shlomo Ben Ammi, que en aquel momento era el ministro de Exteriores y tal, dijo una cosa muy sencilla. Si en España, una vez muerto Franco, no hubo una guerra civil, es porque se había creado una clase media que tenía mucho que perder y que por tanto había un esfuerzo para buscar una... Y eso es lo que se hizo, sin más problemas. Bueno, tuvimos momentos duros con el terrorismo etarra, pero realmente se hizo una transición bastante modélica. Eso era lo que se pretendía en Gaza. Por eso se creó el grupo de países donantes, que cada uno aportaba lo que podía, pero estamos hablando de 100 millones de dólares, ¿eh? No estamos hablando de 40 céntimos, o sea, estamos hablando de unas cantidades astronómicas. ¿Cuál fue el error? Que el dinero llegaba sin control, no había un control internacional. ¿Qué es lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial en Europa? Cuando se hace el plan Marshall, no llegan a Alemania y le sueltan el dinero encima de la mesa, ni en Austria, ni en ningún otro sitio. Fueron las potencias vencedoras, se llamaba potencias vencedoras, fueron las que administraron ese dinero hasta que ya todo estuvo en marcha. No fue así con la autoridad palestina, que ya estaba reconocida por Naciones Unidas y también por Israel, sino que el dinero llegó y hasta luego, Lucas. No se volvió a ver nada más ni saber nada más. Y aquella buena idea, porque yo entiendo que era una buena idea de Shlomo Ben Ammi, de llegar a crear una clase media que tuviera algo que perder, que tuviera sus escuelas, su alcantarillado, su alumbrado público, su sanidad, etcétera, etcétera, nada. No fue nada. Todos los que trabajan en asuntos sociales saben que cuando se produce una situación de emergencia, que tienes que hacer frente y tal cual, tienes que poner unos límites. No puedes hacerlo sin edie y va a llegar dinero, te seguiremos dando dinero y tú haces lo que tú encuentres porque eres una persona seria. Eso no se hace así. No se hace así. Se establecen límites, se establecen controles, se establecen toda una serie de cosas. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la persona
se acostumbra muy fácilmente a recibir lo que los clásicos españoles llamaban la sopa boba y así se vive muy bien. Así se vive muy bien. Luego a la larga te das cuenta que es un Estado fallido. Es un Estado fallido. No es Cuando un Estado, no es un ¿eh? Estado. No, no es un Estado. No, no Yo, me, es. No lo yo es. Y no estuve, quiere ser tampoco. claro, yo estuve en Gaza al lado en el 2005 cuando hubo la desconexión de Gush Katif. Y fue un trauma para la sociedad israelí. Que los soldados fueran a sacar a los colonos. Fue un trauma, pero lo hicieron. Sharon dijo, se va todo el mundo fuera y se fue todo el mundo fuera. Acto seguido y por televisión se vio cómo llegaron a los kibutzim, etcétera, etcétera, se arrancaron hasta los árboles, se quemó todo. Entonces tú dices, ¿no lo vemos eso? Todo el mundo es igual, no, se supone que no, pero sí que hay una élite depredadora. Hay 600 kilómetros de túneles, esto es lo que las últimas noticias dicen. El metro de Madrid tiene 290 kilómetros. O sea, hubieran podido hacer un transporte público porque Gaza es extraordinario, extraordinario. Podría ser una potencia turística de primer orden y lo dedican a hacer estas salvajadas. Entonces tú dices, ¿esto no lo ve nadie? ¿Eso no lo ven? Pues Sí. eso es Entender, lo que hay. Pues eso es lo Mira, que a hay. entender. raíz del 2005, yo cogí el Boletín 2005. Oficial del Estado y empecé a buscar lo que daba el Estado Sí. a través de diferentes organizaciones a Ujú. Gaza, Sí. lo que daba en los ayuntamientos más importantes, Mm. y era un disparate tan grande de Una dinero. millonada. que- Bueno, de hecho, la viuda de Arafat lleva 12 o 14 años viviendo en el Hotel Ritz en París, toda una planta. Y Sí, sí. eso no es por la jubilación de Arafat, ¿eh? No, no. Oye, yo te quería preguntar de tu Keila, perdona. ¿Cómo resolvéis el tema de no lo diré, eh, para cuando tenéis Hagim? Mm. ¿Cómo Ujú. resolvéis el tema del rabinato? Bueno, nosotros durante estos 3 años hemos tenido al Ramnisan, que se ha hecho cargo de todo y Ujú. muy bien. Otros años venían, porque no teníamos rabinos desde hacía mucho tiempo. Entonces, pues siempre hay alguien que puede hacer las tefilot, las que sean, muy bien. Otras veces venía algún rabino. La idea que ahora mismo tiene la junta directiva es que cuando se acerquen las grandes fiestas, desde Pesach a Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, eh, podamos contar con el Ram Nisan que pueda venir para hacer la fiesta, para poder hacer la tefilá. Si no, bueno, últimamente han venido los Jabat, han estado aquí, Mm. muy bien. Bueno, hemos tenido alguna que otra cosilla, pero, pero Pero bueno, en general. vosotros sois Fardim, ¿no? ¿Perdón? Sois Fardim, o sea, seguís el Nusach sefardita. Sí, sí. Y Pero los bueno, Chabad son ellos se adaptan bien. De Barcelona son los Liberson, que son, sí, sí. son los primos y hermanos, y ahora también de Jabat en Madrid, que tiene fuerza. Bueno, intentar hacer eso, de ir buscar las posibles alternativas cuando ahora nos llegue Pesach, porque bueno, Purim lo hacemos nosotros, tenemos un par de Hasanim que lo llevan muy bien. Uh, pero bueno, cuando ya llega Pesach, que sería la primera grande, entonces miraremos un par de opciones, tanto si puede venir Nissan como si fuera a contar con los Jabat. Muy bien, gracias. Nombre de nada. Mordejai tiene la mano levantada. Mordi, ¿quieres decir algo, por favor? Sí, perdona, vamos. Primero, Ari, te felicito como siempre, eres un crack. Aprendemos todo de ti, Un crack. aprendemos de ti, de todos los presidentes y los amigos. A mí una cosa que me choca en todo esto que está pasando, porque al final le hemos encauzado todo por el tema de Bitajón, tema seguridad, Vale. tema Palestina. Hoy precisamente tenía una reunión de hora y media con la delegada del gobierno, hora y media. Hay una grandísima impunidad en redes sociales, a ver qué ha pasado aquí, una grandísima impunidad en redes sociales, una grandísima impunidad porque al final es un insulto, es denuncia y al final la mitad queda
que el mismo juez te dice, bueno, desestimado, y al final has puesto tu cara a ciudades pequeñas como la tuya, como la mía, que al ¿Eh? final todo el mundo te conoce, pues al final, como he dicho, Adegada, mira, es que no podemos estar continuamente denunciando porque es que si no al final vamos a acabar matándonos por la calle. Pero hay una cosa, yo te quiero hacer tres preguntas en concreto. Hay una que a mí me choca. El mundo no ha hecho verdugo en vez de víctima. Y eso ya lo dijo Pilar Rahola, ¿eh? ¿Eh? Eso lo dijo Pilar Rahola en la primera conferencia que dio. El 7 de octubre va a desaparecer el mapa y al final quedará. No hay cosa que no se haga así. Y los judíos, el más. Y siempre. Y pues es que Israel está haciendo. Es que no, Israel lo que está haciendo es defendiendo su territorio. Porque no hay un solo país, que haya acogido a refugiados palestinos en la guerra. Un solo país árabe. No lo hay. Ni Correcto, Y Egipto eso no va a los ser nuevo. quiere. Ha levantado la pared más correcto. alta. Nadie los Exactamente. quiere. Egipto ha levantado un muro más alto todavía, como digo, ojalá esa frontera me gustaría en Melilla, en Israel, esa misma frontera, ¿eh? La segunda pregunta que me gustaría hacerte es, va a haber un antes y un después a nivel mundial, y yo escuché el otro día un periodista israelí una cosa muy importante. Han matado a 6 millones de judíos en Alemania, hoy tenemos embajada en Alemania y tenemos embajada en Israel. Claro. Habrá un día que habrá una embajada en Palestina en Israel y una embajada israelí en Palestina. Llegará ese día. Pero el odio que se ha creado en el mundo, el antisemitismo, el antijudaísmo que se ha creado fuera de Israel, porque la mayoría es un odio ignorante, ¿eh? ¿Tú crees que eso va a pasar algún día? Porque yo creo que va en incremento, pero bueno, me gustaría tu No. opinión personal. Y después, una comunidad tan pequeña como la tuya, como la nuestra, comunidades pequeñas como no sé, ¿cómo hacéis, que esa es la pregunta que siempre suelo hacer a todos los presidentes, ¿cómo hacéis para mantener, para subsistir, para tener esas ganas de trabajar, para tener esa ilusión, ese ímpetu por hacer cosas? Y no dice, bueno, para los pocos que quedamos, porque podía ser todo, para los que nos quedamos, bueno, pues ya está. Pues que cada uno en su casita, Bueno, ¿no? Y eh, yo en eso o admiro y he aprendido mucho de los presidentes. bueno, milagros. Estamos acostumbrados. Ya lo decía Ben Gurión. El judío que no cree en milagros no es realista. Entonces, bueno, vamos por la pregunta de medio. Yo dudo. Es decir, yo cuando he tenido que hablar del tema lo he planteado de la siguiente manera. El primer movimiento de liberación nacional palestino moderno, el de Arafat, es un movimiento marxista. Viene de la Unión Soviética y se instala prácticamente en todo Oriente Medio. Países como Irak o países como Siria eran socialistas, eran de Baas. Por tanto, ahí había una clara presencia marxista. ¿Qué ha pasado? Claro, cuando había marxistas con Estados Unidos y con Israel, con muchas discusiones, pero llegábamos a entendernos, porque hablábamos más o menos el mismo idioma, ¿vale? Desde trincheras distintas, pero nos entendíamos. Cuando la Unión Soviética cae en el 89 y en el 75 llega Khomeini a Irán, se invierte el sistema y los partidos, los grupos de liberación nacional marxistas van desapareciendo y son sustituidos por los islamistas. Y a partir de ahí ya no tienes nada que hacer, porque la idea es absolutamente clara. Jamás proviene de hermanos musulmanes. Hermanos musulmanes siempre han tenido claro cuál es su fin, incluso cuando luchaban contra Turquía, ¿vale? Contra el Imperio Otomano. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hay ningún punto de coincidencia. No hablamos el mismo idioma y no nos entendemos. Para un occidental, para un norteamericano, para un miembro de la Unión Europea, que alguien no quiera una democracia, una libertad, unos derechos humanos, etcétera, parece como una locura. Pero no les interesa, porque ese no es su principio fundacional. Es uno muy diferente. Y no lo acabamos de entender eso. Mm. Decía no sé quién que tú háblales en inglés, pero ellos te contestarán en árabe, ¿vale? Entonces eso quiere decir que hay unas cuestiones ideológicas que hoy por hoy y desde mi modesto punto de vista en los próximos años son insalvables. Son insalvables. Sí significa que la creación de un Estado palestino ha de reconocer el Estado de Israel, no existirá. Pero Mordejai, eso ya pasó en el año 47.
En el año 47, Naciones Unidas crea dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Y no lo aceptaron de ninguna de las maneras, no lo quisieron. Y ahora nos hemos de ir al año 47. Bueno, si fuera factible, ¿por qué no? Pero tiene que haber unas reglas de juego básicas. ¿Cuál es el núcleo del problema? Irán. Irán. Llegaría un momento que los grupos islamistas, aunque sea por presiones económicas, podrías llegarlos a sentar en una mesa. Pero mientras esté Irán, que subvenciona completamente todo, no solamente Hamas, Hezbollah, la Yihad, los hutíes y los que van a Eurovisión, entonces es prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Es prácticamente, desde mi punto de vista, ¿eh? Luego a lo mejor se produce el milagro y los tenemos ahí todos reunidos, pero lo dudo. Y lo que me decías, ¿cómo lo hacemos las comunidades? Bueno, pues tú ya lo sabes, cómo se puede. Y recurres a veces a donativos, llamas a la puerta de alguien y decir, hazme el favor, y así nos vamos arreglando. De todas maneras, la Comunidad de Baleares es una comunidad que no debe dinero, no debemos nada, lo tenemos todo pagado y nos limitamos a los gastos mínimos de luz, de agua y de 4 gastos que te pueden salir por ahí, la comunidad de propietarios, y con Shimon, que forma parte de la junta directiva y lleva la parte económica, bueno, pues tocando todos los pitos que se puede, a ver si la gente, pues la Sadaka se pone de moda, que cuesta. Y la primera pregunta que me has hecho, lo lamento, pero se me ha olvidado. ¿Cuál era? Perdón, el micrófono. Mordi, el micrófono. Sí, que no han hecho verdugos en vez de víctimas. Y Sí, ya lo Sí. adelantó Pilar Rahola. exacto. Eso era lógico y era de esperar. Cuando tú te das cuenta, dio la casualidad de que esa misma noche, 3, 4 miembros de la comunidad estábamos con la embajadora de Israel, que estaba en Palma. Estábamos cenando, nos había invitado Jacqueline Tobías a su casa y éramos 3, 4 personas. La verdad es que no sabíamos qué decir. No, nos mirábamos, no sabíamos qué decir. Por supuesto, no cenamos nada y fue una situación absolutamente de shock. Yo llamé a mi hija en Jerusalén y dije, Libby, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa ahí? Bueno, tremendo. Los primeros vídeos que llegan es que se te cae el alma a los pies cuando ves eso. No te lo crees. Y tú piensas, bueno, escúchame, supongo que se darán cuenta de lo que eso significa y vamos a tener el apoyo. Y acto seguido, saber un momento. Estos son más listos que el hambre, ¿vale? Trabajar no habrán trabajado en su vida, pero saber, la saben larga. Decir, y cambian. La propaganda cambia, gira. Y todos los partidos que pueden de alguna manera, ojo, no es que les interesen los palestinos, lo mismo que a los comunistas de aquella época, ni le interesaban los cubanos, ni los vietnamitas, ni los rusos, no le interesaba a nadie, pero sí que funcionaba como método de presión para la Europa democrática. Esto sucede exactamente lo mismo, es decir, desde el cartel de Puebla o el club de Sao Paulo, etcétera, etcétera, hay una tendencia junto con Putin, junto con Xi Jinping, y luego el chiflado de Corea, etcétera, de ir hacia una convergencia, exactamente lo mismo que había en los años 60 o 70 con los países no alienados, que resulta que no estaban alienados, pero sí lo estaban con la Unión Soviética, ¿vale? Y es el mismo camino, es la eterna lucha entre la libertad y una dictadura. Y nos movemos con estos parámetros. Y se veía venir. Y no ha terminado. Y no ha terminado, desgraciadamente. Gracias, Ari. Te felicito por la conferencia de hoy. No, gracias a ti, que me encantó verte el otro día en Madrid. Y tengo la foto, ¿eh? Te la mandé, la foto con Kake. No, No, casualidad, los 4 de Melilla, ¿eh? Los los 4 que cuatro coincidiste con los los 4 cuatro de de Melilla. Esa Melilla. foto Sí, es para posteridad. las cuatro Guardada de con mucho Melilla, es cariño. verdad. Sí. Muy bien. Sí, además lo que tú dices es que Occidente no tiene los valores. Ellos se fijan exclusivamente en lo que está pasando en Israel, pero realmente ellos no tienen nuestros valores, ¿no? De hecho, en No, unos no. años Europa se islamiza, se, todo se irá islamizando, ¿no? Islamizando. Porque No tienen,
no tienen nuestros valores ni les interesan. Además, es que No les interesa es nada. que no. Es decir, ellos tienen los suyos. El problema es nuestro por no entenderlos. El Claro. problema no es de ellos por no aceptar Sí, sí, esto, sí. sino nuestro por no verlo. Y aquí no hay posibilidad, no. Cuando hayan probado la democracia, cuando hayan probado Que ¿el van a qué ver, van a sí, probar? efectivamente, nada, nada, nada. A veces No, y parece que además es. No, no, adelante, no, Ari. no, que sencillamente no les interesa, más de lo que se hizo en Irak cuando desapareció Saddam Hussein, más de lo que se hizo en Irak para dar, y al final aquí era la casa de Tócame Roque y llegaban todos, unos por aquí, otros por ahí, y los norteamericanos decían, vale más que nos vayamos porque esto es un caos. Es un caos porque les estáis ofreciendo algo que nadie os ha pedido. Nadie ha Efectivamente. pedido que te vayas a Afganistán a ofrecerles una democracia, porque te mirarán como la vaca que ve pasar a un tren. Quiero decir, ¿qué me estás diciendo, democracia? Sistemas tribales, que el mío, con razón o sin ella, no va a votar al señor de otra tribu, ¿vale? Y como si no entendemos eso, es prácticamente imposible que las cosas tengan una solución razonable, ¿vale? Porque nosotros vamos a venderles un producto que ni siquiera se han planteado ni para nada, para Efectivamente. nada. Y podemos Y, hacer, no, no, dime, no, 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 que además lo más curioso de todo es que las mujeres pueden ir con el velo, no pasa absolutamente nada, pero si vas con una kippah por la calle, sé que en Merilla no suele hombre, ocurrir, pero en España te increpan claro, perfectamente. O sea, hace, aquí te increpan porque llevas hace, una kippah. hace unos años desde la Federación se nos recomendó no llevar ningún signo externo que ¿Ves? pudiera identificarnos. Hubo un chico que murió en Madrid, que lo apuñalaron porque llevaba una kipá, luego hubo no sé qué. Claro, Entonces dijeron, mejor os lo quitáis. Bueno, y ya está. Pero es exactamente lo mismo que los policías nacionales en la puerta. O es lo sea, mismo. es exactamente lo mismo. Mira, Simon Bauman habla de la sociedad líquida, ¿no? Y a partir de ahí es la falta de una moral pública aceptada, entendible, y que tú no seas esa especie de colonialista, porque es colonialismo puro el quererles Claro, poner una democracia y tal. Oye, que se organicen a su manera, o sea, es que eso no vale para nada. Bueno, no vale para nada para ti, pero para ellos sí. Pues es decir, dejarlos, que la gente tiene derecho a equivocarse desde nuestro punto de vista, porque desde el suyo los dioses están encantados de haberse conocido, ¿vale? Por tanto, hay que dejarles, o sea, dejarlos y que se organicen, que tú no vas a poder dominar eso, porque cuando tienes un consejo tribal, que se te sientan 25 tíos ahí en el suelo para discutir, ¿cómo dominas eso? Que es mucho más fácil hacerlo a través de un gobierno parecido a los tuyos. ¿Qué les pasó a los soviéticos en Afganistán después de 10, 12 años? Tuvieron que salir disparados de allí porque aquello era una auténtica sangría. Pero seguimos sin aprender. Y eso es lo que hay. ¿Ah? Y te sale Borrell y te dice que va a poner un Estado palestino, tanto si a Israel le gusta como si no. Ah, amigo, ¿con quién habrás hablado tú? Porque desde luego casos no te van a hacer. Pero en fin, dicen que es un genio. pues sí, comentaba una amiga mía que en muchos de los colegios había diferentes menús para no ofender al Sí, musulmán. sí, Entonces decía, pero bueno, ¿cómo es posible claro. que se pongan diferentes menús para no ofender a un musulmán? Entonces decía ella, bueno, mira, si no te dice menú uno, si a ti no te interesa comer lo que el resto come, pues tu madre que te ponga en un canasto la comida que te tienes que comer tú. Y después esa ofensa cuando ven, bueno, por ejemplo, el Belén del cristiano, Exacto. es que estamos totalmente ciegos de lo que Sí. se nos avecina, ¿eh? Hay, Completamente ciegos. vamos a ver, hay cuestiones que son fácilmente salvables. Yo cuando estaba de servicio activo y tenías detenidos musulmanes, ya no les traíamos el bocadillo de mortadela, traíamos uno de queso y ya está, ¿vale? O sea, no te cuesta, hay cosas que no te cuestan nada, no te cuestan nada. Y lo puedes hacer y no tienes por qué tener a un tío allí muerto de hambre porque le acabas de traer un bocadillo de mortadela.
Entonces, eso no tiene ningún problema. Lo que es evidente que si tus propias, primero, si tu historia no la tienes asimilada, entendida, aprendida, etcétera, etcétera, muy difícilmente la podrás defender. Y cuando nos da por sacar, y he dicho lo de Eurovisión y no sé por qué lo he dicho, pero lo he dicho, y sacamos esto, y un señor o una señora o quien sea se va a una iglesia a rezar un rosario, le dicen que es un imbécil, entonces algo no acaba de ir bien. Aquí hay un juego que no es homogéneo, no va bien, ¿vale? Mm. Por tanto, si no hay una moral pública entendida en el sentido más amplio, una moral ciudadana que te permita a ti hacer una actividad religiosa, una actividad cultural, tal, sin que nadie venga y te arme allí un escándalo tremendo, entonces, lógicamente, empiezas a tener problemas. Y es por donde se te cuelan todos los radicales. El último fue un hombre bueno, no me acuerdo, de la comunidad musulmana de aquí, que se quejaba de que íbamos a celebrar el 31 de diciembre, que fue la conquista de Mallorca por las tropas cristianas de Jaime III, que aquello había sido un genocidio de los musulmanes que estaban allí. Coño, pues el mismo genocidio que hicisteis vosotros cuando llegasteis, porque esto no era vuestro. Y llegasteis aquí y había cristianos, y a todos los metisteis en un barco y lo hundisteis en la bahía. ¿De qué estamos hablando? De que las sociedades occidentales son muy laxas en su defensa de su propia sociedad, de sus propios valores, teniendo en cuenta que hay valores que pueden ser relativos y que no todo el mundo tiene por qué compartir, ni muchísimo menos, pero sí tiene que haber ciertas normas que estén aceptadas por una comunidad, porque si no, ahí se abre, es como un caballo de Troya, ahí se nos meterá todo el mundo. Y como decía aquel, si son más que nosotros. Había un Más que dicho nosotros. que decían, sí, y llegaron los sarracenos y nos dieron de palos, porque Dios siempre ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Entonces, eso es lo que nos pasa, es así, es así. Son muchos. Y en Francia ni te cuento, ¿eh? En Francia ya no hay vuelta atrás. Bueno, Francia, en Inglaterra también, que, pero son También. problemas de sociedades desarmadas. Sí. Desarmadas no en un sentido material, sino en un sentido ideológico, en un sentido cultural, en un sentido, etcétera. Entonces, cuando tú eso no lo tienes y no lo sabes defender, no te extrañe que venga alguien, le dé una patada al chiringuito y se te vaya a hacer puñetas todo el invento. ¿Por qué? Porque tú no lo estás defendiendo. Cuando a ti te da igual hacer un Belén y en vez de poner los pastorcitos y las cabras y tal, me pones un desfile gay y me pones las drag queen y me pones todas estas historias, tú estás pervirtiendo tu sistema social, tus valores los estás pervirtiendo. Y por tanto, si tú no los defiendes, los compartas o no, que esa es otra historia, pero si tú no los defiendes, ¿por qué vas a esperar que te lo defienda un señor que piensa absolutamente lo contrario? ¿No? Por tanto, a veces nos pasa eso, que vamos de susto en susto. ¿Por qué? Porque somos así. ¿Entiendes? Es una mala papeleta, te digo. Y Aida, creo que quería no comentar. quiero ser Ah, perdón. pesimista, pero No, pero sí, sí, no, no, yo creo que el judío seguirá viviendo ese antisemitismo por el resto de sí, sus días. sí. Yo lo sigo pensando porque lo llevamos arrastrando siglos, Bueno, decía Sartre que si los judíos no existiéramos, los antisemitas nos inventarían. ¿Eh? seguramente. Y vaya, pues estar segura. Sí. Aida, ¿tú tenías la mano levantada para hablar? No, Era para Marta. decirte, era Ah, para decirte que tenía pedida la palabra Marta sí. Vale, Marta, pues adelante, y que, Marta. y que yo me tengo que ir porque tengo una conferencia con el Raf Barilka que Ah, empezó a Vale, las 9. Aida, gracias por estar aquí. Ari, muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Ledatov, Ledatov. La Marta, sí, Marta, tu micrófono, ábrelo. No, no, el micro, lo puedes abrir. Puedes abrir tu micro. Abajo a tu Ah, izquierda. A tu abajo. izquierda verás un micro. Ahí, ahora. Ahora, 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 Marta. Vale, ¿qué tal? Me ha llamado la atención cuando ha hablado Ari. Sí, Sí, Ari. Em, cuando hablaba, se quejaba
de la falta de educación, del insulto y de todo esto. Y a mí me da la impresión de que sería mucho mejor cambiar nuestra actitud, darlo por sentado que esto es así y no dar la oportunidad al otro. Había un judío conocido ampliamente por su mucha inteligencia, se llamaba Albert Einstein y decía que es más fácil mover una montaña que erradicar un prejuicio. Sin duda. Los seres humanos somos así. Si vemos que vienen a picarnos, a molestarnos, pues hay que buscar una manera de no caer en la trampa, yo creo. No tomarlos en serio, o cuando uno se enfrenta a un público que es mixto, lo más importante cuando empiezan con tonterías de estos, con sus tonterías habituales, pues decirles, mire, yo estaba hablando de este tema y no voy a no voy a contestar preguntas que salgan de este tema. O cosas parecidas, o sacarle humor, pero esto va a ser así siempre. Bueno, a lo largo Sí, de los efectivamente. siglos, a lo largo de los siglos, le hemos ido dando respuestas, diferentes respuestas a cada una de estas situaciones. Y la verdad es que lo hemos probado todo, absolutamente todo, y nada ha dado resultado. Es decir, esa sumisión delante del avasallamiento que te pueda hacer, No de sirve. mirar, eh, a la larga tampoco te funciona, ¿vale? Porque determinados grupos, determinadas ideologías entienden eso como una debilidad Exacto. Y una y ideología es... huelen sangre, ¿vale? Por Ya. tanto, si aceptas, si quieres llegar a aplicar un poco la inteligencia sobre la brutalidad, no sé qué, no sé cuántos, eso inmediatamente es captado como una debilidad e irán a Exacto. por ti, e irán a por ti. Por Exacto. tanto, Marta, yo creo que lo hemos intentado absolutamente todo, desde tocar el arpa en Babilonia cuando estábamos allí de esclavos a hacer cualquier cosa, hemos tenido a Woody Allen y hemos tenido a todo el mundo que hemos intentado hacer de todo para que la imagen del judío cambie en el imaginario público, etcétera, etcétera, y no sea aquella de Shylock, el mercader de Venecia, etcétera, etcétera, y a la que se tuerce un poco la caña, ya estamos otra vez en la misma. Hagas Exacto. lo que hagas. Con lo mismo que si metes los F-35 y sueltas ahí lo que sueltes, lo mismo que si les haces un chiste, lo mismo que si les aceptas. Como decía Arik Sharon, confía en ellos, pero duerme con la pistola debajo de la almohada. Y esa es la cuestión. No, al final es eso. No, si no fuera porque existe un Estado fuerte, luego serán discutibles muchas cosas, pero si no existiera un Estado fuerte, en Oriente Medio no quedaría un judío. Bueno, no quedaría un judío en la tierra, en el agua habría muchos, pero en la tierra no habría ninguno, porque esa es la idea que tiene, del río al mar, y no Exacto. hay otra, no le busques otra explicación. Y no lo hacen porque no pueden. Vimos el día 7, vimos lo que era un pogromo en vivo. Mi hija me mandaba vídeos y dije, no me mandes nada, es que no lo quiero ver. Yo ya sé lo que es, no importa verlo, ¿vale? Vivimos un pogromo en vivo, lo que hemos leído de la época de los zares en Rusia, etcétera, etcétera, lo vimos en vivo. ¿Y? No lo ¿Eh? vimos todos. No. A mí, como a otros miembros de la comunidad, se nos ofreció la posibilidad de ver los Ah, vídeos vale, vale. por parte. No. Yo dije que no, el que quiera verlo, allá él. Yo no lo voy, porque no me hace falta. Yo sé lo que ha pasado. Y eso no le ha movido un pelo a nadie. A nadie. ¿Vale? Hasta el punto de que ha habido presidentes del gobierno que han insultado en la cara al gobierno de Israel, que bueno, esto es anecdótico. La palabra fue anecdótico. ¿Vale? O sea que, Efectivamente. Sí, no, sí. Estrella es así. O sea, Sí, 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 es que ¿para qué nos vamos a engañar? Ese es el es... tema. ¿Cómo lo podremos luchar? Pues no lo sé, con medio ingenio, con mucha paciencia, esperando que las cosas vayan cambiando. Inmediatamente que cae un cohete en un hospital te dicen que hay 500 muertos, luego dices, oh, coño, es que lo habéis tirado vosotros. Ah, muertos ya, creo que son 15 o 20.
Así no, de 500 hemos pasado a 15 o 20 y al final ninguno. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Que una vez del gobierno de Israel, y cada uno, repito, puede tener la opinión que quiera, está elaborando los vídeos, lo está poniendo, tiene abiertas investigaciones, van a ir a juicio toda esta gente, los forenses, que no quiero ni pensar lo que están viendo, los forenses están haciendo las autopsias absolutamente de todo, buscando los ADN para poder identificar a una pobre chiquita que estaba en no sé dónde, ¿vale? ¿Y eso? ¿No pasa nada? ¿Tan tranquilos? Pues efectivamente. ¿Sí? Después, cuando todo se vaya acumulando, la gente entenderá. Y yo sí tengo la esperanza de que muchos países tienen todavía la cabeza sobre los hombros, sobre todo los demócratas tradicionales, no tienen mucho problema. Y entiendan lo que es, por favor, por favor. ¿No? Bueno. Tienes razón. No Creo sé. que es importante ser capaz de captar la realidad Sí. para podernos adaptar a ella. Y Hombre, no estoy muy seguro de lo que quieres decir y hay algún bueno, aspecto que no me convence, pero en el sentido de decir yo capto la realidad, sé lo que hay, mi gente también lo entiende, pero hay cosas por las cuales no podemos pasar. ya, No yo estoy podemos hablando pasar. esto en realidad no solamente para judíos y no Sí, sí. judíos. El primer paso para poder adaptarse a una situación es entender la realidad de Sí. esta situación. Y en mi modo de ver es que esto no tiene mucho Pero arreglo. Marta, tu percepción es una percepción que está fundamentada en tu formación, en tu ideología, en tu Exacto, ahí historia, voy. etcétera. Y no es lo mismo el señor que está viviendo en Ramallah, ¿vale? Sí, Que sí, en esto te doy la dos razón. soldados se equivocan y los linchan y sacan el corazón por la ventana. Eso a ti, ni a ti, ni a nadie de los que estamos aquí, ni se nos ocurriría. Pero Sí, ¿cómo puede ser eso? Porque ideológicamente no estamos en el mismo lugar. no, Cuando alguien está transitando todavía la Edad Media, el día menos exacto. Sí, en pensado se encontrarán esto estoy de con acuerdo. Maimónides, nosotros estamos en el siglo XXI y hemos ido a la Luna 20 veces y hemos bajado. Y ellos tienen dificultades para quitar las colillas de la calle. Es verdad. Es así. Y no puedes aceptar ciertos juegos. Aceptarás ciertas cosas como puedes aceptarlo de tu comunidad de vecinos, que el vecino quiere dejar la bicicleta en el portal y tú no quieres. Pues bueno, pues deja la bicicleta en el portal. No digo ¿Vale? que sea aceptar, Arie, yo digo Pero que es conocer. no, conocer. Yo creo que conocemos bien, ¿eh? Creo que conocemos bien, pero la situación es que es imposible. Si yo voy, normalmente con Simón nos vamos a Israel 1 o 2 veces cada año. Ahora, si Dios quiere, nos vamos el día 25. O sea, tú cruzas una calle y entras en una dimensión desconocida, pero ¿dónde nos hemos metido? ¿Entiendes? Es así, Sí, 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 es así. es así. Y ojo, no estás pagando impuestos, no tienes ninguna obligación especial, no tienes nada de nada. Al final, lo que es gratis sale muy caro Sí. y se les da todo gratis, todo. Eso no fomenta ni la responsabilidad, ni el espíritu cívico, ni con la colaboración, etcétera, etcétera. Es un pozo sin fondos. Me das 5 y quiero 10, me das 10, quiero 20. Y así suma y sigue. Sí. Y tú dices, ¿cómo es posible que tú veas por la calle de Yafo un señor con una palita y una escoba barriendo los 4 papeles del donut que acabas de tirar y en otro sitio pisa sobre toneladas de basura? ¿Te gusta vivir así? O sea, a mí me pone bastante nervioso. De hecho, me pone nervioso la gata cuando tira pelo. Entonces ya me dirás, cuando veo según qué. ¿eh? Ya. Es, es, es muy difícil. Es muy Pues difícil, sí. por no decir otra cosa. ¿eh? Bueno, Bueno, pues estamos llegando ya al final. Bueno, la verdad es que ha sido una charla, una conferencia estupenda. no, no. Muchísimas gracias, Ari. Gracias a vosotros y a Muchísimas todos los que gracias. habéis Gracias. y a todos los que Y estáis a aquí todos los que hayan aguantando participado. mecha. No, 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 muy bien, muy bien. Las he Muchas expresado gracias a todos. perfectamente.
Pues nos vemos la semana que viene, el miércoles próximo. Yo pasaré la información con antelación. Vale. Que va a ser alguien también de la federación, una persona muy conocida. Pues hasta pronto, entonces. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Laila Hasta Tov. luego. Buenas noches. Adiós.